No sé si alguien pueda leer esto, pero si lo hacen, quiero que sepan quién era yo antes de que todo cambiara. Me llamo Georgian Hawkins, tenía 18 años y estudiaba en la Universidad de Washington. Nunca pensé que mi vida, tan normal y llena de pequeños detalles cotidianos, se pudiera desvanecer en un abrir y cerrar de ojos. Recuerdo perfectamente aquel día. Era 10 de junio de 1974, un martes como cualquier otro. Estuve en clases toda la mañana y luego me encontré con mis amigas en la cafetería del campus. Entre risas y conversaciones sobre exámenes y fiestas, el tiempo pasó volando. Tenía un examen al día siguiente, así que decidí pasar por la fraternidad de mi amiga para repasar un rato antes de volver a mi dormitorio. Era una costumbre que habíamos adoptado, estudiar juntas siempre hacía que las horas se sintieran más ligeras. La tarde se tornó noche sin darnos cuenta, y cuando miré el reloj ya era pasada la medianoche. Deberías quedarte aquí, ya es tarde, me dijo mi amiga, pero yo insistí en que debía volver. Mi residencia no estaba tan lejos, apenas unos minutos caminando por ese estrecho callejón que conecta con mi dormitorio. Había caminado por ese mismo lugar cientos de veces, conocía cada grieta en el pavimento, cada sombra que se proyectaba cuando las luces del campus parpadeaban. Aún puedo recordar cómo se sentía el aire esa noche. Justo cuando doblé la esquina para tomar el último tramo hacia mi residencia, vi un coche estacionado a un lado. No era raro, la gente solía dejar sus autos ahí cuando no encontraban espacio cerca. Pero esa noche, ese auto, algo en él no encajaba. Parecía un poco más oscuro, un poco más fuera de lugar. Tal vez fue solo mi imaginación, pero esa fue la primera vez que mi piel se erizó al caminar por ahí. Lo ignoré, como ignoramos las pequeñas señales que la vida nos lanza. Seguí caminando, apretando un poco más el paso, deseando llegar rápido a la puerta de mi dormitorio. Mis amigas siempre decían que era paranoica, que no pasaría nada. Y yo también lo creía. Después de todo, era solo otro día normal en la Universidad de Washington. La caminata por ese callejón siempre era tranquila. Esa noche no era diferente. Cuando estaba a pocos metros de la salida, lo vi. Estaba apoyado contra un coche, con un yeso en el brazo derecho y un par de libros en el suelo junto a él. Parecía estar luchando para levantarlos mientras intentaba abrir la puerta del auto. Al principio no le presté demasiada atención, pero cuando me acerqué un poco más, levantó la vista y me sonrió. Disculpa, ¿podrías ayudarme un segundo? Este yeso me tiene bastante limitado, dijo, levantando el brazo inmovilizado con una pequeña risa incómoda. Me detuve un instante, dudando. Mi madre siempre decía que no hablara con extraños, pero él parecía normal. Ropa limpia, aspecto pulcro, un poco mayor que los chicos de la universidad, pero no demasiado. Claro, no hay problema, le respondí, acercándome un poco más. Él sonrió de nuevo y señaló los libros. Solo necesito meterlos en el asiento trasero. Me lastimé el brazo esquiando y ahora no puedo cargar casi nada, explicó mientras me abría la puerta. Levanté los libros y noté que eran bastante pesados. ¿Estudias aquí?, le pregunté por cortesía mientras los acomodaba en el asiento. Sí, derecho. Último año, respondió sin titubear. Parecía confiado, como si la conversación fluyera de manera natural. ¿Y tú?, me preguntó mientras yo cerraba la puerta. Matemáticas, primer año, le dije. Es un buen campus, me costará dejarlo cuando me gradúe, comentó mientras daba un pequeño golpe al techo del auto con la mano libre. Algo en su manera de hablar era tranquilizadora. Parecía el típico estudiante aplicado, alguien que pasaba más tiempo en la biblioteca que en las fiestas. Me relajé un poco y di un paso hacia atrás, lista para despedirme y seguir mi camino. Oye, ¿te importaría un último favor?, me preguntó de pronto, con una sonrisa algo avergonzada. ¿Podrías ayudarme a subir un par de cajas que tengo en el maletero? Están pesadas y me sería de gran ayuda. Miré el maletero. Estaba un poco más allá, en la parte trasera del coche, justo bajo una luz parpadeante del callejón. Dudé por un segundo, pero entonces lo miré de nuevo. No parecía peligroso,
no tenía esa vibra que uno podría identificar como sospechosa. Además, estábamos en medio del campus, un lugar lleno de estudiantes y patrullas de seguridad. Claro, no hay problema, respondí, caminando hacia la parte trasera mientras él sacaba las llaves de su bolsillo. Gracias, de verdad. Eres un ángel, comentó mientras giraba la llave y el maletero se abrió con un leve chirrido. Las cajas estaban ahí, tal como me había dicho. Un par de ellas, una encima de la otra. Me agaché para intentar levantar la primera, pero era pesada, más de lo que imaginé. «Wow, ¿qué tienes aquí?» «Ladrillos», bromeé mientras intentaba cargarla. Él se rió. «Libros, demasiados libros», respondió, acercándose un poco más por detrás de mí. Sentí su presencia detrás de mí, el sonido de sus pasos en la grava. «¿Necesitas ayuda?», preguntó. «No, creo que puedo sola», le respondí, sin girarme a mirarlo. Un segundo después, sentí el golpe. El golpe fue seco, un estallido sordo en la parte trasera de mi cabeza. Por un segundo, todo pareció quedarse en silencio, como si el mundo se hubiese detenido. Luego, una punzada de dolor se expandió desde mi cráneo hacia el cuello y mis rodillas cedieron. Caí al suelo sin poder amortiguar la caída, con las manos todavía aferradas a la caja que ahora se desparramaba a mi lado. Sentí el frío del pavimento en mis mejillas y el sabor metálico en mi boca. Traté de moverme, de girar el cuerpo, pero mis brazos no respondían. Escuché sus pasos acercarse, tranquilos, como si no tuviera ninguna prisa. Mi visión era un mosaico borroso de luces parpadeantes y sombras deformadas. Intenté enfocar mis ojos, pero todo estaba nublado, como si alguien hubiese derramado tinta sobre el mundo. Mis labios se movieron intentando formar una palabra, pero no salió ningún sonido. «Tranquila, todo va a estar bien», escuché su voz. Sonaba distinta ahora, más firme, más segura. Me tomó por los brazos y me arrastró hacia el coche, mis piernas apenas rozaban el suelo, y un dolor punzante se expandía por mi espalda. Mi cuerpo golpeó el asiento trasero, y el cuero frío me arrancó un escalofrío. Intenté mover mis piernas, pero estaban flojas, inútiles. El sonido de la puerta cerrándose retumbó en mi cabeza, un eco lejano y distorsionado. La puerta del conductor se abrió y sentí como el auto se inclinaba ligeramente cuando se subió. Giró la llave y el motor rugió con un sonido ronco. Mis párpados parpadearon, tratando de enfocarse en algo, cualquier cosa. Vi su perfil al volante, las manos firmes, sin temblores. Parecía tan normal. El auto empezó a moverse, y con cada bache en la carretera, un latigazo de dolor me atravesaba el cráneo. El cinturón de seguridad me apretaba el torso, y cada respiración era una pequeña tortura. Intenté hablar, gritar, cualquier cosa, pero mi voz era apenas un susurro quebrado. «¿Dónde?», logré articular, aunque no estoy segura de si el sonido realmente salió de mi boca. Él no se giró, no me miró siquiera. Sus ojos estaban fijos en la carretera, las luces de los postes pasando en destellos intermitentes por las ventanas. Los minutos se hicieron eternos. El auto avanzaba, pero yo no reconocía nada de lo que veía por la ventana. Árboles, carreteras secundarias, calles sin nombre. Traté de mover los dedos, de flexionar las muñecas, pero era como si mi cuerpo no me perteneciera. Las luces de la ciudad quedaron atrás, y el paisaje se volvió un manto oscuro y vacío. El motor zumbaba en mis oídos, hipnotizante, adormecedor. En un momento, redujo la velocidad y giró por un camino de tierra. Las ramas de los árboles arañaban los costados del coche y pequeños destellos de luz se colaban entre las hojas. Mi cabeza palpitaba, un tamborileo constante y doloroso. Volví a intentar hablar, pero esta vez ni siquiera un susurro salió de mis labios. Sentí como el coche se detenía por completo y el motor se apagó. El silencio fue ensordecedor. Él salió primero, cerrando la puerta con un golpe seco. Escuché sus pasos en la grava, rodeando el vehículo. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que iba a estallar. Quise gritar, quise correr, quise cualquier cosa menos estar ahí, pero no podía moverme.
La puerta trasera se abrió y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Vamos, no quiero hacerte daño, dijo con una voz suave, casi como si me conociera. Sentí sus manos en mis brazos, levantándome con una facilidad sorprendente. El suelo estaba frío y húmedo bajo mis pies descalzos, pero él no pareció notarlo. Me arrastró unos metros, no sabría decir cuántos, y me dejó caer en algo que olía a tierra y hojas secas. «Estás bien, solo necesito que te quedes tranquila un rato», murmuró. La oscuridad era total, y apenas podía ver su silueta moviéndose a mi alrededor. Escuché el sonido de una puerta de metal abriéndose, y luego un chasquido que no pude identificar. Mi mente estaba en un limbo, suspendida entre el miedo y el dolor. Traté de recordar cómo había llegado ahí, el coche, el callejón, la caja en el maletero, y su sonrisa. Esa sonrisa amable y tranquila. No podía ser real, nada de eso podía estar pasando. Cerré los ojos y me aferré a un último pensamiento, mi dormitorio, mi cama caliente y el sonido de mis compañeras riendo en el pasillo. Pero no estaba allí. Estaba en algún lugar oscuro y lejano, lejos de todo lo que conocía. El tiempo perdió sentido para mí. Vi a mis padres buscándome, incansables. Vi las velas encendidas en la universidad, las vigilias, los rostros de mis amigas intentando sonreír aunque sus ojos estuvieran llenos de lágrimas. Escuché sus rezos, sus gritos de desesperación, pero nadie me encontraba. Nadie sabía dónde estaba. Mi rostro aparecía en los noticieros, en los periódicos, pero todo se sentía lejano, como un eco distorsionado de algo que ya no me pertenecía. Y luego, él volvió a aparecer. No donde yo estaba, no cerca de mí, pero volvió a las noticias. Otras chicas, otros nombres, otras historias. Lo vi ser arrestado, una y otra vez, escapando, cambiando de estados, de nombres, de vidas. Mientras el mundo se enteraba de quién era, mientras las autoridades descubrían sus secretos, yo seguía aquí, esperando. No fue hasta mucho después que escuché su nombre en voz alta, resonando en las pantallas y en los titulares. Mi madre, sentada frente al televisor, con las manos temblorosas, soltó un sollozo que me atravesó. Ted Bundy. Ese era su nombre, el hombre del yeso, el que me sonrió en el callejón, el que me pidió ayuda como si fuera un amigo más del campus. Él era el que me había llevado esa noche, el que había apagado todo lo que era, todo lo que fui. Años después, cuando lo ejecutaron, la noticia se esparció por todas partes. Ted Bundy, el asesino en serie. Mis padres lloraron en silencio, aferrando mi foto entre sus manos. Mis amigas dejaron flores en el campus, justo en ese punto donde me vieron por última vez. Pero aún nadie me había encontrado, nadie sabía dónde estaba mi cuerpo, ni dónde me dejó. Él se llevó ese secreto con él. Soy Georgian Hawkins. Fui un estudiante de la Universidad de Washington y aquella noche caminé por un callejón como siempre lo hacía. Él me pidió ayuda, y yo confié. Y así fue como Ted Bundy me quitó la vida.